Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia del día de hoy, en el marco de, pues bueno, del 12º ciclo de videoconferencias interactivas del Instituto Nacional de Salud Pública, que lleva en este año por título Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Antes que nada, permítanme darle los buenos días, como siempre, a las salas que tenemos conectadas. Aquí tenemos a Nuevo León, como siempre. ¿Qué tal? Muy buen día. Tenemos también conectados a los chicos que nos hacen favor de seguirnos de la universidad allá en Tabasco. Pues sean ustedes como siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, hoy también a las personas que están conectadas a través de Webex, le damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues en esta ocasión tenemos una pequeña variación de los roles que siempre tenemos. En esta ocasión, pues bueno, la doctora Marta Cecilia Híjar Medina tuvo una reunión en la Secretaría de Salud y ya saben cómo son estas cosas de los altos mandos, pues tuvo ya que asistir, pero afortunadamente en su lugar nos hizo el favor de enviar a un ponente que pues bueno, van a ver ustedes que está por demás decirles que también tiene una excelente calidad como todos los docentes que se han presentado en este ciclo de videoconferencias. Él es el doctor Sergio Rodrigo Rosas Osuna. Le damos pues la bienvenida. En esta ocasión él va a dar la videoconferencia a través de este sistema de Webex, ya que no se encuentra aquí en Cuernavaca. Así es que pues bueno, vamos a hacerlo de la manera más cálida que nos permita este medio, a veces de alguna manera frío, ¿verdad? Que son todas las cuestiones virtuales, pero vamos a darle la calidez que merece el tema y por supuesto el ponente. Desde aquí saludamos a Sergio Rodrigo Rosas Osuna. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias nuevamente. Vaya, no, me siento demasiado. Muchísimas gracias, insisto, por la oportunidad que nos están dando de participar en este 13º ciclo de videoconferencias interactivas. Quisiera reiterar, esta presentación la daré a nombre, ustedes se dan cuenta en la primera lámina, a nombre de la doctora Marta Híjar, que ustedes perfectamente conocen, y que afortunadamente tenemos 2 meses de gozar de la presencia de la doctora aquí con nosotros como secretaria técnica del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, ¿no? Entonces, este es un tema que realmente tiene un impacto social, personal, comunitario, como país, internacional, muy importante, ¿no? Y al hablar de una lesión, muchas veces existe la connotación de que una lesión es algo que no se podía haber evitado, que es algo que tenía que suceder, y a decir, recuerdo platicando con muchas personas en la calle que sus familiares, incluso ellos mismos han sido mal llamadas víctimas de un accidente o alguna lesión intencional o no intencional, le referían muchas veces es que ya le tocaba, y muchas veces la resignación por parte de unas personas era en el sentido de que le tocaba, que estuvo en el momento inadecuado, que no se podía evitar. Sin embargo, el trabajo, los años de trabajo, que la experiencia que llevamos en estos temas nos dicen completamente lo contrario. Entonces, que sirva de esta plática como una especie de conocer el panorama general, de conocer por qué están sucediendo los accidentes, las lesiones en general, saber qué podemos hacer y saber que en muchas partes y en el mundo se están haciendo diferentes intervenciones basadas en evidencia científica que realmente nos permiten incidir en lo más profundo, en lo más básico, en los factores de riesgo, la ocurrencia de las lesiones. Nuevamente envío el saludo cordial a Nuevo León, a Tabasco, a la gente del DF, veo que se conectan de diferentes partes y les quisiera comentar con el objeto de hacer cálida o más cálida, digamos, esta presentación. Está abierto como tanto que pueden realizar preguntas a lo largo de la presentación y de esa manera podamos empezar a dar respuestas incluso a sus preguntas en el momento más pertinente, ¿no? Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, pues hay que empezar a entender, pues, qué es una lesión. Hay diferentes instituciones nacionales, instituciones internacionales que nos definen qué es una lesión. En este caso, no estamos hablando de que existe un daño físico, que es resultado, que ocurre en el cuerpo humano, evidentemente,
resultado de una transferencia súbita de niveles intolerables de energía. ¿Qué significa esto? Nuestro cuerpo tiene cierta resistencia y está diseñado para recibir o convivir con el medio natural, con nuestros entornos. Sin embargo, muy frecuentemente podemos ser víctimas de una transferencia súbita de estos niveles de intolerables de energía que pueden traer como consecuencia una lesión, que en el mejor de los casos puede ser una lesión leve y en el peor de los casos esta lesión puede traer como consecuencia la muerte en muchos casos. Hay diferentes tipos de lesiones que se presentan, que pueden ser de acuerdo a la clasificación, que es la que más nos gusta utilizar, la clasificación que utiliza la Organización Mundial de la Salud, que lo hace en dos tipos. Hay lesiones que son de tipo intencional y lesiones que son no intencionales. ¿Cuáles son las intencionales? Aquellas, por supuesto, que hay una premeditación de por medio, que hay una voluntad de ejercer un daño hacia una persona o hacia la misma persona. Lesiones intencionales, estamos hablando del homicidio y del suicidio. Y la otra vertiente o el panorama que muchas veces tiende a ser más amplio son las lesiones de tipo accidental. Y en las lesiones accidentales nos encontramos que se encuentran divididas desde las lesiones que ocurren en el transporte, o sea, las viales, que incluyen a los atropellamientos, por supuesto, como también el resto de las lesiones no intencionales o accidentales, como las caídas, los envenenamientos, quemaduras, ahogamientos, y hay otro rubro muy grande que lo haremos un poquito más adelante, de aquellas que no fueron clasificadas adecuadamente y que es un número bastante importante de aquellas categorizadas o codificadas como otras lesiones, que no caben ni en las intencionales como tampoco en las intencionales. Entonces, y existen diferentes definiciones de esta lesión. Hay una norma técnica 54 que emite la Secretaría de Salud que por ejemplo, la define, que es el hecho súbito que ocasiona daños a la salud, en este caso producido por factores potencialmente prevenibles. Esta norma técnica tiene más de 20 años y se dan cuenta hace más de 20 años que se reconoce por lo menos que las lesiones de tipo accidental y también las intencionales tienen un factor muy importante de prevención. Y para eso estamos nosotros aquí. Estamos buscando hacer intervenciones, sobre todo en el aspecto primario, un poquito más adelante hablaremos de ello, con el objeto de evitar que estén sucediendo las lesiones. Porque ahorita se los voy a comentar también, las lesiones en nuestro país son un tema realmente importante, más allá de lo que muchas veces tenemos conciencia. Este es el aspecto general de una lesión, el espectro de la lesión, desde el principio hasta el fin. Y todo comienza con la exposición. La exposición al ser un peatón, la exposición al subirme a un vehículo, un menor de edad al subirse a un vehículo, tal vez utilizando o no utilizando una silla portainfante, y estos son lo que conocemos como el preevento, lo que está pasando antes de la ocurrencia de una lesión. Digamos que todo aquí va tranquilo, va en calma, y viene el proceso de la lesión, la transferencia de la energía. Y vamos a ir ejemplificando, vamos a ir tomando en la mente diferentes ejemplos. En este caso, un atropellamiento, una persona, un peatón de cualquier edad, un menor de edad, un adulto mayor, cualquier persona, todos en un momento del día, si no pónganse ustedes a hacer una remembranza, ¿qué fue lo que hicimos en un principio? Caminar. Nos desplazamos de un lado a otro, ya sea a la escuela, o fuimos a trabajar, o fuimos a alguna tienda, fuimos a algún lugar y nos expusimos, estuvimos expuestos, en este caso, a un riesgo antes de la ocurrencia de una lesión, que es el hecho de ser un peatón. Entonces viene el proceso, insisto, de la lesión con una transferencia de energía. En ese momento, por desfortuna, sucede un accidente, un atropellamiento, viene un vehículo que impacta con una persona, ocurre el atropellamiento, ocurre la transferencia de energía mecánica y física hacia un cuerpo que no está diseñado a soportar ese nivel de energía y viene la ocurrencia de una lesión. Insisto, la lesión puede tener diferentes magnitudes, una lesión puede ser únicamente tal vez un simple raspón, una contusión, un esguince, una fractura o desafortunadamente una muerte incluso. Y es donde posteriormente encontramos en el post-evento, que puede ser en este caso la discapacidad, secuelas propiamente de la lesión e insisto, y en muchas veces la muerte. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en la presentación no está incluido esta información, sin embargo creo que es
altamente importante. El título de esta lesión, de esta presentación, son las lesiones de tipo accidental. Solo por comentarles, en nuestro país, en México, y muchas veces no tenemos conciencia de esto, los accidentes viales son la primera causa de muerte en los niños entre los 5 y los 14 años de edad. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos puesto a pensar que un niño que va a la primaria, un adolescente que está en la secundaria, si de algo puede fallecer en nuestro país es en un accidente vial, si ya sea atropellado o viajando dentro de un vehículo? Muchas veces pensamos como primeras causas tal vez enfermedades infecciosas o congénitas. Esto no pasa en nuestro país. La primera causa de muerte en los niños son los accidentes viales. Y la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad, que estamos viendo que son personas que están en la preparatoria, que están en la universidad y que están ingresando al mercado laboral, la segunda causa de muerte en nuestro país son los accidentes viales. Y si nos ponemos a pensar o nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la primera causa? Los homicidios. Es también la lesión, la primera y segunda causa de muerte en nuestro país, en la gente joven, son las lesiones. Lesiones intencionales y lesiones no intencionales, precisamente el tema de los accidentes de tráfico de vehículo de motor. Solo por darles un ejemplo, con base en los datos oficiales de nuestro país, que distan de ser oportunos, que tienen cierto nivel de subregistro, en nuestro país más de 70,000 personas en el último año fallecieron a consecuencia de una lesión que, insisto, pudo y debió haber sido evitada. Fueron más los muertos por lesiones intencionales, es decir, por homicidio y suicidio, que incluso aquellos dentro que van viajando dentro de un vehículo o que sufrieron algún otro tipo de lesión accidental, como caídas, quemados y ahogamientos. Sin embargo, son noticias que me parece que no son tan buenas. Sin embargo, lo importante de esto es que nosotros tengamos la conciencia de que existe este problema de manera muy importante en nuestro país y que todos, absolutamente todos, la academia, los gobiernos, los ciudadanos, todos los que utilizamos diariamente un sistema vial en nuestro país, tenemos corresponsabilidad en este problema. Haciendo un ejercicio retrospectivo, por ejemplo, desde principios de los años 80 hasta esta fecha, hemos notado una curva de los muertos por accidentes viales un tanto estable, con ascensos, con descensos, y haciendo una retrospectiva de los últimos 22 años nos encontramos que han aumentado 10.9% el número de muertos en nuestro país. Esto es un dato sin una digamos, de esta curva, considerándolo sobre todo en el aspecto del parque vehicular circulando. Y aquí seguimos hablando del tema de la exposición al riesgo. Si bien los muertos por accidentes viales se mantienen de manera estable, el parque vehicular en los últimos años ha aumentado más del 430% en nuestro país. Hoy en día México es uno de los países que tiene un alto índice de motorización. Por cada 3 mexicanos hay un vehículo circulando. Obviamente el tema de la motorización es mayor en países como Estados Unidos y como Canadá, pero México es más parecido a países de Mesoamérica que a los países de Norteamérica, y México es uno de los países que tiene un mayor índice vehicular en comparación con nuestros países. Entonces, si consideramos esta curva que se ha mantenido un tanto estable, con un aumento del más del 400%, existe una altísima exposición al riesgo y las tasas de mortalidad se han mantenido más o menos de manera homogénea. En nuestro país las principales causas de muerte, considerando todos los grupos poblacionales, no únicamente los niños en edad escolar, como se los comenté en el inicio de la plática, sino en todos los grupos poblacionales, la principal causa de muerte hoy en día siguen siendo las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes y sus complicaciones, los infartos al miocardio, los accidentes vasculares cerebrales siguen siendo las primeras causas en todos los grupos poblacionales. Sin embargo, como se los he comentado, cuando empezamos a desagregar esta información e irnos de manera más particularmente hacia ciertos grupos, encontramos que las lesiones son la primera causa de muertes, incluso con el 37% de niños menores de 15 años de fallecimientos a consecuencia de lesiones.
Y si este porcentaje es elevado, cuando hablamos de los jóvenes de más de 15 años y de las personas en plena edad productiva, 4 de cada 10 muertes en nuestro país se está debiendo a consecuencia de lesiones. Lesiones, insisto, que debieron y pudieron haber sido evitadas en su totalidad. Y hablando de los adultos mayores, vemos que este impacto tiende a ser mejor. Sin embargo, el tema en adultos mayores, el tema peatonal, sigue siendo un tema realmente importante. Entonces, regresando a esta lámina que ustedes están observando en la pantalla sobre este espectro de la lesión, nos damos cuenta que esto de lo que estamos hablando es un grave problema de salud pública. México, vale la pena comentarlos, México como país es uno de los pocos países en el mundo donde salud está liderando este tema. Es uno de los pocos países en los cuales salud está de por medio. ¿Y por qué estamos de por medio? ¿Por qué está liderando este tema a nivel nacional? Justo por lo que les estoy comentando. Primera causa de muerte en niños, primera causa de muerte en la población joven, un altísimo nivel de discapacidad y muchísima demanda en los servicios de salud, en urgencias y en hospitalización con motivo de la atención de los accidentes, de las lesiones en general. Vamos a pasar a la siguiente. Una manera muy esquemática es esta famosísima matriz de Haddon, que muchos de ustedes conocerán. William Haddon me parece que fue la persona que instauró como tal este cuadro que es muy claro, que nos permite identificar pues factores de riesgo, que te permite identificar situaciones que tienen que ver con el ambiente, situaciones que tienen que ver con los vectores o los agentes y situaciones que tienen que ver antes de la lesión, durante la lesión y posterior a una lesión. ¿Qué hacemos en salud? Prevención. A través de esta matriz nos podemos encontrar la atención primaria, cuyo ámbito de actuación está sobre todo dirigida en hacer intervenciones en la exposición como tal al riesgo. Podemos retomar el tema del peatón que fue atropellado, prevenir los atropellamientos a través de intervenciones antes de que suceda la lesión, es lo que estamos haciendo como una prevención primaria. Posteriormente nos encontramos con la prevención secundaria, que tiene que ver sobre todo con la limitación del daño. La lesión está ocurriendo, que podemos hacer intervenciones para mitigar, para limitar el efecto de esta lesión en las personas, en el cuerpo humano. Y la prevención terciaria, que no es menos importante, pero que evidentemente sucede o su intervención es ya después de la lesión, es decir, en el post-evento, ¿no? ¿Y qué podemos entender ejemplificando, tomando nuevamente el ejemplo del peatón? La prevención terciaria cuando una persona fue atropellada es asegurar una buena atención prehospitalaria y hospitalaria, asegurar que la persona desde que recibió la lesión hasta el momento en el que ingresa a un servicio de urgencias fue en el tiempo adecuado y que fue atendido por personas que están capacitadas, certificadas, que realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Entonces son los diferentes aspectos de la prevención, ya sea primaria, secundaria y terciaria, y que salud tiene mucho que ver. Nuevamente, en la cabeza de esta lámina observamos lo que ya lo vimos hace un momento, el espectro de la lesión, que parte de la exposición y termina justamente con discapacidad, secuela o muerte en este caso, y hay factores que están interviniendo y que tenemos que empezar a identificar relacionados con el huésped, con el vector, con el agente, con el ambiente social, antes, durante y después del evento, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente y vamos a tomar como un ejemplo, insisto, el tema del atropellamiento. Voy a hablar, tal vez se darán cuenta mucho del atropellamiento y de otro tipo de usuarios vulnerables, porque es un tema que, como ustedes saben, la doctora Marta ha trabajado muchísimo en ello y vale la pena seguir trabajando en el tema peatonal. ¿Por qué? Porque los peatones en nuestro país siguen siendo un altísimo problema ya de salud pública, ¿no? Ahora, llevando el modelo de Haddon, este cuadro de Haddon, ejemplificando el tema peatonal, vamos a encontrar e identificar las diferentes fases antes del atropellamiento, ya sea en el ambiente, en el vehículo y en los factores humanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el tema ambiental para prevenir la ocurrencia de un atropellamiento? Una carretera, por ejemplo, ¿no? Los peatones se consideran, voy a hacer un pequeño paréntesis, los peatones se consideran dentro de un grupo particular de usuarios de las vialidades. Se los considera como un usuario vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? Porque no existe ninguna estructura física, mecánica adicional al cuerpo que los proteja en el caso de una
los peatones, los ciclistas y los motociclistas. ¿Qué podemos hacer para prevenir que ocurra una lesión en este tipo de usuarios, particularmente en el tema de peatones, en el ambiente? ¿Qué podemos hacer? Modificaciones al ambiente que sean amigables con los peatones. Diseñar carreteras, pensando en el aspecto de carreteras, en el aspecto de traslados, carreteras donde se pueda separar a los usuarios vulnerables del resto de los vehículos. Ustedes dense cuenta, sucede mucho, sobre todo en las zonas urbanas, en algunos lugares, por ejemplo, se prohíbe que un motociclista vaya en carriles centrales, cuando un motociclista es un usuario vulnerable, por la razón que ya se las he explicado, y se ponen a convivir estos vehículos motociclistas, por ejemplo, con camiones de carga pesada, con camiones que transportan personas, y obviamente la diferencia de masa y la transferencia de energía que puede suceder en un accidente vial es enorme, es altísima, y las lesiones que ocurren en este tipo de personas comúnmente o la mayoría de las veces tienden a ser fatales. Tenemos que mejorar en el ambiente también elementos de seguridad para el peatón. ¿Cuántas veces, imaginen en sus respectivas ciudades, en sus respectivos lugares donde nos están escuchando, donde viven ustedes, ¿qué es lo que sucede en un sistema vial? Nuestro país, desafortunadamente, o en algunos lugares, se opta por preferir o por dar prioridad como tal a la movilidad de los vehículos, es decir, la velocidad, que una persona que se sube a un vehículo de su punto de origen a su punto de destino lo haga en el menor tiempo posible y se deja a un lado en los otros tipos de usuarios. Cuando en una pirámide real de seguridad vial, quien tiene que estar a la cabeza se llama peatón. Posteriormente sigue el ciclista, posteriormente sigue el transporte público y posteriormente los motociclistas y al último se deja el transporte privado. ¿Qué significa esto? Vialidades dentro de zonas urbanas con un alto límite de velocidad. Límites de los 80 kilómetros por hora, límites de 60 kilómetros por hora en las zonas urbanas, cuando sabemos que podemos hacer intervenciones antes del atropellamiento con áreas donde hay un alto flujo peatonal, donde la velocidad máxima no puede exceder los 30 kilómetros por hora. Existe evidencia científica internacional que te demuestra a partir de los 30 kilómetros por hora, en el caso de un accidente, las lesiones tienden a ser fatales. Por lo tanto, promover vías no más de 30 kilómetros por hora en aquellas zonas que están reconocidas con un alto flujo peatonal. Muchas veces se opta por el uso, por ejemplo, de puentes peatonales, cuando también se ha demostrado, y ustedes lo pueden observar y vivir de manera empírica y práctica, que hoy en día los puentes peatonales no son lo que tienen que ser, son obsoletos, no sirve también para asuntos de inseguridad pública en general, y las personas tienden a no utilizarlos. De hecho, algunos estudios, por ejemplo, algunos realizados por la doctora Marta Ijar, nos refleja datos muy crudos que tienen que ver con que la mayor incidencia de atropellamientos están cerca de los puentes peatonales y que las personas por encuestas y por entrevistas dicen no uso el puente peatonal mientras tenga por dónde cruzar en la vialidad o por cuestiones también de seguridad. Tenemos que también, como lo menciona esta matriz de Haddon, fomentar medidas de reducción de la velocidad en áreas de riesgo, como es que se los he venido comentando, ¿no? Para la lesión durante el atropellamiento, estamos en esta segunda fase durante el atropellamiento relacionada con factores ambientales, pues incrementar la luminosidad, la visibilidad en las carreteras y zonas de riesgo. ¿Qué significa esto? Que el conductor tenga la capacidad de poder identificar a una persona, a un peatón, ya sea en una carretera o en cualquier vialidad urbana. Después del atropellamiento, como se lo he comentado en el ambiente, generar elementos o personas que estén perfectamente capacitadas en el tema, que realmente tú tengas la seguridad de que si sufriste una lesión por un atropellamiento, la persona que te va a recoger en la ambulancia, aquella persona que te va a brindar esos primeros auxilios, realmente sabe lo que está haciendo. Estas son las cosas que nosotros podemos modificar desde el entorno ambiental. ¿Qué podemos modificar en los vehículos antes del atropellamiento? Condiciones mecánicas adecuadas de los vehículos. Ustedes ahora que acaba de pasar la temporada vacacional, hemos escuchado hasta el cansancio, y así, sin embargo, lo hemos escuchado hasta el cansancio y lo seguimos haciendo y adoptando este tipo de conductas de riesgo, y nos han dicho muchas veces, verifica que tu vehículo cuente con las condiciones mecánicas adecuadas.
Uno, en primer lugar, puedes tú mismo como conductor y tus familiares, los ocupantes dentro del vehículo, evitar que suceda un accidente, o por otro lado, si estás manejando y te encuentras que un vehículo, que un peatón, perdón, está cruzando de manera incorrecta una vialidad, tu vehículo también tenga una buena capacidad de frenado o de viraje que te permita evitar propiamente el atropellamiento, ¿no? Otro tipo de cosas, fabricar vehículos más amigables también, con diseños con diseños de de la estructura propia del vehículo, que en el caso de una colisión con un peatón o con cualquier otro tipo de vehículo, la absorción del impacto sea mayor y la severidad de las lesiones tiende a disminuir. En el tema de los vehículos, durante el atropellamiento, pues tenemos también que asegurarnos que la experiencia y que el conductor realmente sabe conducir no únicamente de manera mecánica, sino de manera segura. Y aquí quiero aprovechar, y muchas veces tal vez en sus estados nos consta que la expedición de licencias de conducir en las entidades federativas es muy diferente. Hay entidades, por ejemplo, el Distrito Federal, que únicamente con el pago de derechos tú adquieres como tal una licencia firmando un papel. ¿Qué significa esto? Que en ningún momento estamos demostrando que realmente tienes la capacidad para conducir un vehículo de manera segura y tampoco se toman, digamos, el tiempo para también asegurarse que la persona que está conduciendo ese vehículo también es una persona sana. A manera de anécdota, tengo el conocimiento de una persona hoy en día discapacitada visual que fue una pérdida de la vista de manera progresiva. Sin embargo, él en su momento recibió una licencia de conducir cuando tenía al 100% la facultad de visión. Hoy en día esta persona padece esta discapacidad visual, pero cuenta con una licencia de conducir que le permite conducir un vehículo, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que no deben suceder, que no deben existir y que por supuesto que influyen en la ocurrencia de lesiones, particularmente hoy que lo estamos bajando al tema de atropellamientos, al tema de la inseguridad vial, nos encontramos que es una de las grandes o principales causas prevenibles que tienen que ver también mucho antes del atropellamiento y también durante el atropellamiento. Y después del atropellamiento, nos lo menciona este cuadro, disponer de equipos para disminuir el riesgo de incendio, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado que después de una colisión, y ustedes lo han visto muy recientemente, noticias muy tristes como lo que sucedió apenas en el estado de Veracruz, donde un autobús posterior a un choque, desafortunadamente se incendia el vehículo, ocasionando, si no fue propiamente por el choque, la pérdida de las vidas, desafortunadamente ocurrió a consecuencia de un incendio. Entonces estamos hablando de cosas que están sucediendo también y que se pueden evitar después de, en este caso, el atropellamiento, ¿no? Y por otro lado, pues el factor humano. El factor humano, que también hay intervenciones antes del atropellamiento, durante y después del atropellamiento, ¿no? Se los he comentado que en nuestro país el tema del atropellamiento en adultos mayores y en niños menores de 5 años, es decir, en los extremos de la vida, es un tema de salud realmente muy importante. Entonces tenemos que hacer muchísimo trabajo antes de que sucedan los accidentes, antes de que sucedan las lesiones, asegurarnos una buena expedición de licencias, asegurar una infraestructura adecuada, asegurar un cambio en la conducta de todos aquellos que diariamente utilizamos las vialidades dentro de un vehículo, en una bicicleta, en una motocicleta o como peatón. Entonces esto nos da pie a poder continuar a la siguiente lámina, ya que hay una gran diferencia, ¿no? De esta división del impacto en salud, ¿qué es lo que está sucediendo, no? ¿Qué grandes diferencias hay entre las lesiones y entre otro tipo de enfermedades? De entrada hay un impacto muy importante que es el impacto psicológico. Las lesiones son de un día para otro a comparación de las enfermedades que generalmente anteceden o son precedidas de algunos cuadros clínicos, entonces el proceso tiende a ser más largo. Es lo que estamos hablando aquí en el segundo renglón, sobre todo de latencia. Desde antes de una lesión a la que ocurre una lesión, el tiempo es mínimo. Existen implicaciones legales, entran por supuesto asuntos de fiscalización, asuntos de procuración de justicia, donde generalmente va a haber una persona que fue la culpable, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones de tipo intencional, y entonces vienen consecuencias más allá o incluso de las orgánicas, son las consecuencias legales que se pueden tener. La prisión, la pérdida de la libertad, incluso ponerles un dato por ahí muy importante. Una de las primeras causas en el mundo
de pobreza rápida se llaman las lesiones, los accidentes. Son una de las principales causas en el mundo de pobreza rápida. La percepción de la gravedad, por supuesto, evidentemente cuando estamos hablando de un tema de una enfermedad transmisible o una enfermedad crónica no degenerativa, no es lo mismo el nivel de gravedad o de severidad de las consecuencias que tienen esta a con las lesiones. Hay varios factores involucrados, generalmente un accidente no ocurre de manera aislada, ocurre generalmente en un ambiente o en el tema vial, ocurre por la interacción generalmente de dos actores dentro del sistema vial. Son diferentes los ámbitos de ocurrencia y por supuesto que también tienden a ser diferentes los ámbitos de competencia también. Entonces con esto estamos hablando, les estoy introduciendo a que estamos hablando de un tema que es realmente importante, no únicamente en México, sino en diferentes países del mundo entero. Hoy en día las lesiones son una de las principales causas de muerte y las consecuencias de estas lesiones, insisto, en el mejor de los casos, son lesiones muy leves, pero en el peor de los casos, si se pueden dar cuenta, la discapacidad y las lesiones mortales son muy frecuentes en el mundo, ¿no? Ahora nos empezamos a encontrar con diferentes, vaya, brechas, diferentes riesgos, diferentes grietas, cuando queremos trabajar en el tema de la inseguridad vial o de la prevención de las lesiones. Y a ustedes les quedará muy claro, ustedes y todos que estamos familiarizados con los modelos de la salud pública, hoy en día sí hay algo importante que debemos tener, es contar con buena información, con buenos datos. Muchas veces resulta como cliché y lo hemos escuchado cantidad de veces por todos lados, información y datos para la toma de decisiones. Y es tan cierto y es tan importante porque hoy en día en muchos países, incluso en el nuestro, en muchas entidades federativas, se siguen realizando intervenciones de prevención primaria, secundaria o terciaria sin basarse en datos, sin basarse en evidencia científica. Solo por comentarles, el día de ayer tuvimos una reunión muy productiva que fue convocada por Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, en donde nos sentamos 40 personas. Éramos aproximadamente 40, pocas más, pocas menos personas. Sin embargo, éramos muchísimas personas de diferentes instituciones, de diferentes entidades de la Administración Pública Federal, a tratar el tema de información y datos. Esto con mira a que se publica un informe aproximadamente cada 3 años a nivel mundial de la situación de la seguridad vial, y te das cuenta cómo existen personas o entidades, ya sea en la federación o de manera local, es la diversidad de los datos, la diversidad de la información. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le pregunto? ¿Quién tiene el mejor dato? Y te empiezas a dar cuenta cómo existen grandes deficiencias desde la recogida de la información. No existe un seguimiento de lo que ocurre en un accidente vial. Por ejemplo, las personas, cuando sucede un accidente, generalmente quien llega a la escena del choque es policía. Y policía registra en sus partes de hechos policiales las características del accidente y muchas veces nos registra el número de muertos y el número de heridos. Desafortunadamente, muchas veces esos heridos tienen lesiones graves que en el traslado, en el servicio de urgencias o en un servicio de hospitalización fallecen. Como un herido por un hecho de tránsito y no un muerto por un accidente de tránsito. Obviamente esto limita la confiabilidad de las bases de datos y sobre todo otro tema muy importante, la oportunidad de la información. Hoy en día en nuestro país la información más reciente con la cual se toman decisiones tanto en el nivel local como en el nivel nacional es información que es del año 2012, cuando señores hoy estamos prácticamente a mitad del año 2014, seguimos utilizando información que no es oportuna. Entonces estamos necesitados de información confiable, de información completa, de información oportuna, clara, precisa, comprensiva con H en medio, que significa comprensivo, que conjunte las diferentes bases de datos que producen todas las instituciones, en este caso que tienen que ver con la ocurrencia de las lesiones. ¿Y cuál es la realidad de nuestro país? Problemas de codificación, una mala conceptualización, hay una mortalidad, hay una morbilidad, una causa externa muy bien definida, una morbilidad por tipo de lesión. Entonces, cuando tú revisas, por ejemplo, un certificado médico y que tratas de encontrar cuál fue la causa de la muerte de esa persona, me ponen, por ejemplo, no asuntos de morbilidad, fractura craneal.
traumatismo craneoencefálico grado 3. Sin embargo, no nos permite conocer que la causa de ese traumatismo craneoencefálico fue que chocó con otro vehículo, o que fue un motociclista que fue arrollado, que chocó, o que no llevaba un casco de seguridad utilizado de manera adecuada. Entonces empezamos a encontrar deficiencias como tal en el registro de la información que nos está generando un subregistro importante. A decir de los expertos, de quienes conjuntan la información de, por ejemplo, los certificados de defunción, en nuestro país en el último año de registro, insisto, año 2012, se presentaron 17.102 muertes por accidentes viales. A decir de ellos mismos, identifican y reconocen que existe un subregistro muy importante de la información. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un subregistro importante de la información? No vamos a poder diseñar medidas adecuadas, no vamos a poder confeccionar trajes a la medida de manera local que te permite incidir sobre los principales factores de riesgo. Y es aquí, insisto, donde entra el modelo de la salud pública. ¿Y cuál es este modelo? Que es muy fácil, que es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que conocer cuál es la situación, quién se está muriendo, cuántas personas son, cuántas personas de los diferentes grupos de edad, cuántos vehículos. Y hoy en día, afortunadamente, podemos conocer cuántas personas son, de qué sexo, de qué edad, cuántos vehículos hoy en día tenemos circulando, cuántos accidentes ocurrieron, cuántas personas entraron en urgencias, cuántos egresaron por mejoría, cuántos egresaron por defunción, tenemos certificados de defunción, pero nos quedamos hasta ahí. Sabemos que es muy importante dar un siguiente paso, que es conocer los factores de riesgo. Ok, ya sabemos quién, dónde, cuándo y cómo, pero no sabemos por qué están falleciendo las personas. Hay esfuerzos que se realizan con unos muestreos locales donde tratamos de identificar, bueno, pues hay que saber hoy en día cuántas personas conducen bajo la influencia del alcohol, cuando a todos nos queda perfectamente claro que el alcohol es uno de los principales factores de riesgo. Sin embargo, en pocas entidades federativas se conoce realmente esta cifra, ¿no? O cuántas, ustedes se dan cuenta, ¿no? En las campañas vacacionales a nivel nacional o a nivel local, lo primero que te dicen, ponte el cinturón de seguridad. ¿Qué tal si esa no es el mensaje que tenemos que enviar? ¿Qué tal si el mensaje que hoy en día tenemos que enviar es, no conduzca? Hoy en día es tan común encontrar peatones como encontrar conductores distraídos. Y no únicamente estoy hablando del teléfono celular, distraídos manipulando la radio, distraídos revisando documentos, distraídos maquillando muchas veces, en el caso de las señoras, y en el caso de cualquier otra persona, los distractores dentro del vehículo son muchísimos. Y hoy en día es también una de las principales causas de accidentes y de discapacidad entre las personas. ¿Y qué les digo de los peatones también? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos caminando, desplazándonos de un lado a otro, o vamos en el teléfono celular muy atentos a lo que estamos, a nuestra plática, y nos estamos bloqueando nuestros sentidos y la posibilidad de que sufra yo un atropellamiento, una, porque el conductor va distraído, y dos, porque yo también como peatón voy distraído, la consecuencia tiende a ser fatal. Entonces hoy en día tenemos que tener información precisa, información que realmente te permita conocer cuáles son esos factores de riesgo. Y siguiendo en el modelo que les estoy comentando de la salud pública, dar el siguiente paso, que con base en esta información que ya puede ser confiable, ahora sí, diseñar programas, diseñar intervenciones, políticas públicas nacionales, políticas públicas locales, que te permite incidir precisamente en la población que está más expuesta o que está sufriendo un mayor riesgo. Y los datos no necesariamente van a aplicar necesariamente a nivel nacional, sino que pueden ser contextualizados en lo local. Y seguir bajo este modelo de salud pública hacia un siguiente paso. Hoy tengo datos, hoy tengo información, pues elaboremos publicaciones, y que elaborar publicaciones, hacer investigación, y me va a permitir que con estos datos, con esta evidencia científica, yo pueda evaluar lo que está sucediendo, si estoy haciendo las cosas de manera adecuada, de manera inadecuada, y corregir en el tiempo y en el momento adecuado. Y con esto cerramos un círculo productivo, un círculo muy productivo en el tema de la prevención de lesiones. Entonces, si se dan cuenta, y ahora que estamos en este tipo de videoconferencias donde la academia se hace presente desde esa perspectiva, yo se los puedo comentar, el estudio de los factores de riesgo, el conocimiento de la magnitud del problema,
Hay que trabajar de manera conjunta las instituciones gubernamentales con la academia con el objeto de generar eso que estamos requiriendo, que es esa evidencia científica que realmente te permita hacer intervenciones y políticas públicas con un altísimo nivel, ¿no? Entonces, regresando a esta lámina, perdone que me desvíe y me regrese, pero son conceptos que valen la pena que sigamos, que entendamos en el transcurso de esta plática, ¿no? Y de esta manera yo también me permito transmitirles a usted el conocimiento que tenemos desde esta institución en la materia de prevención de las lesiones en nuestro país. Entonces estamos en un problema de un registro inadecuado, en problemas de codificación, muchas veces está registrada como una lesión, pero no sabemos si fue una lesión intencional o fue una lesión accidental, y ustedes saben, el tratamiento para una o para la otra son muy diferentes, ¿no? ¿Qué pasa con la información? Múltiples fuentes de información, lo que te genera policía en el sitio de la lesión, lo que salud te va generando con motivo de la atención en servicios de urgencia, las ambulancias, el transporte, los seguros, procuraduría, servicio médico forense, un certificado médico de defunción. Si ustedes se dan cuenta, hay múltiples productores de información y según a quien preguntemos el mismo dato nos vamos a encontrar con una diferencia. Les voy a poner un ejemplo, en este caso las múltiples fuentes, ¿no? Nosotros utilizamos en nuestro país hay tres fuentes oficiales de información. INEGI, que todos la reconocemos, que es la institución que nos va a proporcionar el dato oficial. Cuando preguntamos a INEGI, oye INEGI, ¿cuántos muertos por accidentes de tránsito ocurrieron, híjole, en el año más cercano que nos pueden proporcionar 2012? Sí, como no, 5,469 muertos. Ok, perfecto, muchas gracias. Preguntamos a la Policía Federal, vaya, el ramo policiaco, ¿cuántas personas fallecieron en accidentes viales? 4,539. Ok, 5,400, 4,500, bueno, más o menos se parecen. Y yo pregunto a salud, ¿cuántas personas fallecieron por accidentes viales en 2012? La respuesta es 17,102. ¿Qué pasa con esta diferencia en las cantidades? ¿Por qué INEGI 5,400? ¿Por qué policía 4,500? ¿Por qué salud 17,102? Hay una gran diferencia en la información. ¿A quién le pregunto? ¿Quién tiene la información correcta? ¿Cuál realmente me está determinando la magnitud de los problemas? Y hay explicaciones. A fin de cuentas, lo que me dice INEGI y lo que me dice Policía Federal y lo que me dice Salud son datos reales. Y son datos ciertos que ellos registran, que ellos recogen, pero en el ámbito de sus funciones o atribuciones. ¿Quién le reporta a INEGI? A INEGI le reportan las policías municipales y estatales. O sea, únicamente INEGI me va a decir, ok, yo te puedo decir los muertos por inseguridad vial que registró policía únicamente en el sitio de la lesión, en el sitio del accidente, y que el policía pudo ver. Pero esos heridos, como se los mencioné, ya no los vio el policía, no hubo un seguimiento del accidente. Entonces, INEGI me va a decir, yo te digo únicamente lo que pasó en las zonas urbanas y suburbanas del país. Pero lo que ocurrió en carreteras federales, yo no te lo puedo decir. Bueno, entonces le pregunto a Policía Federal, cuyo ámbito de actuación es carreteras federales, y en efecto, ellos me dicen 4,500 muertos únicamente en carreteras federales. Lo sucedió en las ciudades, no sé, no lo conozco porque no entra en mis atribuciones o en mi ámbito geográfico de actuación. Entonces, por eso yo le pregunto a Salud, pues, ¿cuántos son? 17,000. Pues tampoco me da. Lo que yo podría hacer, bueno, sumo los muertos que ocurrieron en zonas urbanas con los muertos que ocurrieron en carreteras federales, entonces ya tendría, digamos, toda la República cubierta. Pues tampoco, 5,400 más 4,500, redondeando, me da 10,000 muertos, ¿no? En todo a nivel nacional. ¿Por qué Salud me dice 17,000? Pues, ¿por qué? Porque la fuente de información de Salud son certificados de defunción. A Salud no le importó si fallecieron en una carretera federal o en una zona urbana, sino simple y sencillamente a esta muerte le está antecediendo un certificado de defunción. Siguiendo algunas normas internacionales te dicen, bueno, los muertos in situ, los muertos que registró policía, aplícales un factor corrector del 30% que corresponde a un seguimiento a 30 días, pues tampoco me llega a 17,000. Entonces nos estamos encontrando en nuestro país con múltiples fuentes de información y la información que todos ellos generan son ciertas, insisto, son ciertas, son veraces, pero en el ámbito de sus funciones. Pero México es un país muy grande, es un país continente, prácticamente
Si comparamos con otros países, cada entidad federativa podría ser un país. México es un país de 32 entidades federativas, muy grande, con más de 117 millones de personas, y donde 3 de cada 4 de estas personas vivimos o viven en zonas urbanas, ¿no? Entonces nos encontramos con este problema de información, problemas de codificación por múltiples fuentes. Una doble codificación, que en el tema de mortalidad, en efecto, me ponen caso del fallecimiento, atropellamiento, y por otro lado le ponen también la morbilidad, una fractura de fémur, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y una causa externa de tipo, perdón, de tipo no intencional. Entonces nos podemos encontrar con duplicidad también de la información, ¿no? Las implicaciones legales que esto conlleva, en muchos casos, ustedes recuerdan, el expediente clínico es un instrumento legal, contiene datos de las personas, entonces se tiene que dar un manejo también muy responsable, ¿no? Y el uso de información, ¿quién utiliza esta información? La aseguradora, los servicios médicos forenses, y muchas veces la información de los accidentes viales, pues se utiliza también de manera legal cuando estamos hablando de deslinde de responsabilidades propiamente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta cómo en nuestro país tenemos un problema importante de generación de información confiable, pero bueno, no es vaya, no es curarnos un poco, pero bueno, no, en todos los países existe desafortunadamente el mismo problema, ¿no? Sin embargo, este es un problema que estamos trabajando, obviamente, desde este lugar, en conjunto con las entidades, con lo local. Muy bien, vamos, sigamos aquí con la presentación. Este cuadro, vaya, comparativo, es lo que sucedía antes, ¿no? Cómo se visualizaba que ocurrían los accidentes. Ok, un evento súbito, no hay voluntad de por medio, no prevenible, con base en lo que les he comentado durante prácticamente estos 50 minutos, pues no es cierto, ¿no? Es un evento prevenible, es un evento en donde muchas veces el aspecto de la voluntad está de por medio, y sí, en efecto, es un evento súbito, ¿no? Ya hablamos de transferencia de energía. Se utilizaba un análisis unicausal, una sola causa fue lo que ocasionó la ocurrencia de un accidente, una lesión. Siempre se ha identificado que la causa ha sido el factor humano, y generalmente se había manifestado una política pública más pasiva que activa, ¿no? Con una poca visibilidad en las agendas públicas, con una poca determinación e identificación de la real magnitud de este problema, y con acciones sectoriales divididas, ¿no? Pues, policía trabaja por su parte, salud por su parte, en fin, ¿no? Secretaría de Educación Pública, la del Trabajo, cada uno en su ámbito de actuación con esfuerzos aislados. Si ustedes saben, los esfuerzos aislados y divididos generalmente o siempre no van a tener ninguna consecuencia positiva, ¿no? Un modelo tradicional, un aspecto curativo, corto plazo, y los no intencionales, que también pues, se consideraba que es un evento que en efecto se puede prevenir, y sí se puede prevenir, por supuesto, multicausal, que ocurre generalmente en un sitio concreto, ¿no? Entonces, y generalmente este tipo de lesiones no intencionales tienen que ser acciones intrasectoriales. Aquí nos dice cómo es de que se veía antes y cómo realmente se tiene que ver, ¿no? Decíamos que no es prevenible, por supuesto que es prevenible. Una sola causa, por supuesto que no. Es multicausal, son muchas las acciones que confluyen para que ocurra un accidente o una lesión intencional, sea cual sea de el tipo, ¿no? Y es el tema de costos. El tema de costos es un tema importantísimo en el tema de las lesiones. Hay diferentes cálculos, hay diferentes estimaciones que se han hecho en este país y en otros países, donde muchas veces nos damos, generalmente asociamos un costo únicamente a la lesión, el costo que tiene que ver con la atención médica, ¿no? Si fue una fractura, si fue una lesión leve, si fue una lesión incluso discapacitante, ¿no? Entonces, lo estamos dejando, o generalmente se estaban dejando a un lado todos aquellos costos indirectos que tienen que ver con los años de vida productivos, por supuesto, los años de discapacidad, todos los años que dejan de producir a una persona a consecuencia de una lesión, son costos indirectos, son costos intangibles. Entonces, si sumamos los costos directos, los daños materiales con los costos indirectos, incluso los costos intangibles, estamos hablando de un problema muy importante, que no es únicamente, que es de salud pública, pero que atañe absolutamente a todas las instituciones relacionadas con este tema y a todos aquellos que diariamente estamos expuestos a sufrir una lesión, y se requieren que se realicen acciones
intersectoriales, de manera conjunta, trabajar de la mano desde la policía hasta salud, con aseguradoras y con todas las instituciones de procuración de justicia y con un modelo preventivo de largo plazo. Tenemos que hacer intervenciones primarias desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta, ¿no? Intervenciones para prevenir lesiones intencionales que tienen que ver desde el nacimiento, desde los niños pequeños, el acceso o la satisfacción de las necesidades básicas, el proveerles de un ambiente seguro, de oportunidades de educación, de oportunidades de desarrollo, de un mayor tiempo de que estén los padres con los hijos. Todas esas son medidas que tienen que ser implementadas a largo plazo e insisto, desde el nacimiento hasta el término de la vida. Aquí me parece que había algunas preguntas por aquí. Alma, si me ayudas, por favor. Voy a hacer aquí una pequeña pausa, me parece que alguien me escribía. Perdón que no domine muy bien este sistema, pero quisiera alcanzar a ver algunas preguntas, pero no me salen completas. Ok, nos sirve para hacer una pequeña pausa. Acá. No. Me parece que aquí en el chat es donde están. Ok. Saludos, saludos, saludos. Perfecto. Para inscribirse. Alcancé a ver que alguien hacía una pregunta por ahí. Chiapas, Veracruz, saludos a todos, ¿eh? Voy a leer aquí de Miguel Ángel Valladares. Hadon aplicó su matriz para planear los accidentes viales. Sin embargo, ya se me olvidó. No salen los últimos, ¿no? Entonces, de abajo para arriba, ¿existe alguna política o reglamento para aplicar a aquellos conductores que conducen bajo distracción? A nivel nacional, no hay una política pública que tenga la jurisdicción sobre las 32 entidades federativas, pero sí las hay subnacionales, es decir, estatales las existe, y un ejemplo muy claro es el Distrito Federal, Jalisco, por ejemplo, donde claramente te vas a ser sujeto a una sanción si estás conduciendo, manipulando instrumentos como celulares y demás. El reglamento de tránsito metropolitano, ahí lo pueden checar y ustedes se van a dar cuenta que por lo menos en el DF y en algunas entidades federativas, en efecto está prohibido la conducción bajo el uso de distractores, ¿no? Y como les he comentado, hoy en día apenas desarrollamos una metodología basada en encuestas, donde mediremos como tal cuántas personas están conduciendo utilizando algún distractor. Hoy en día en otros países y en México también, las distractores son unas principales causas de accidentes, ¿no? Por acá nos menciona que en Veracruz es correcto. ¿A qué información hacerle caso para situaciones de investigación? ¿A INEGI, Policía Federal o a Salud? La respuesta es a todas. Aquí lo importante es que ustedes conozcan la metodología de recolección de esos datos. ¿Por qué? Porque como se los comentaba, INEGI te va a proporcionar información correcta y verás periódicamente lo que sucede en zonas urbanas. Policía Federal te va a dar únicamente accidentes en carreteras federales y Salud te va a proporcionar información derivada de certificados médicos. Las tres son correctas, las tres son fuentes confiables de información, pero hay que manejar con mucho cuidado, conocer la metodología de ellos para que cuando la estén utilizando ustedes la contextualicen a esas realidades, ¿no? Por acá Juan Filemón, ¿qué se está haciendo en el ámbito hospitalario post-evento para darle seguimiento al paciente con lesiones? Si no tenemos asesoría ni orientación post-accidente de tránsito, entre otras lesiones que se presentan en servicio de urgencias. Por lo menos nosotros aquí estamos trabajando de manera muy cercana con todos los que conocemos como TUMS, técnicos de urgencias médicas, certificándolos y asegurándonos que tengan la capacidad. Estamos en el proceso de que todos los técnicos en urgencias médicas
cuenten con una cédula profesional. El hecho de que cuenten con una cédula profesional significa que van a tener que demostrar sus habilidades técnicas y teóricas, por supuesto, para poder desempeñar este tipo de trabajos, ¿no? Con lo cual estaremos asegurando que la calidad post-evento en el tema de cuando una persona tiene que ser llevada a un hospital, la persona que te atienda realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Bueno, voy a seguir adelante, es la 1 de la tarde, y me faltan algunas diapositivas por ahí. Que después nos encontramos con el estado actual, como ya se los he mencionado, en efecto, es un problema multifactorial, no es una única causa, es multicausal, multifactorial, y como tal, este problema de la prevención de lesiones tiene que ser abordado bajo 3 perspectivas muy importantes. Esto significa el abordaje desde la salud pública, trabajar de manera multisectorial y con evidencia científica. Ajá. Y prácticamente es esto, ¿no? Después vienen algunos datos que tienen que ver con el asunto del panorama mundial, ¿no? ¿Cómo se encuentra en nuestro país? Pues es un problema muy importante. Creo que ya les comencé hablando del tema local, siguiendo la secuencia de las láminas de la doctora Marta Híjar, en este caso, aquí es donde entra ella en el panorama mundial. Pues en efecto es un tema muy importante, ¿no? Son más de 5 millones de muertes por lesiones las que ocurren en el mundo, las cuales en efecto son demasiadas, ¿no? Son más lesiones, son más muertos por estas lesiones que el HIV, que la malaria, que la tuberculosis. Si bien malaria no lo vemos como un problema tan mexicano, sí la tuberculosis, sí el HIV, pero en otros países el tema de la malaria es muy importante, ¿no? Y como una manera de preguntarnos a nosotros mismos, si lo podemos ver en los medios, lo podemos ver en general en las políticas de salud, cuánto impulso, cuánto recursos se le invierte en este tipo de enfermedades crónicas, de enfermedades transmisibles, mucho mayor que lo que se le está invirtiendo al tema de la prevención de las lesiones, ¿no? Cuando se nos ha demostrado que las lesiones siguen y son una de las principales causas de mortalidad y de discapacidad en México y en el mundo, ¿no? Eso ocupa el lugar número 8 entre las 15 principales causas en la población joven de 15 a 29 años de edad, población que, insisto, apenas se está metiendo a un mercado laboral o está entrando a la etapa de la preparación profesional, ¿ok? Y aquí entran las diferentes lesiones, las intencionales, los de tráfico, ahogamientos, quemaduras, asimismo como los homicidios y suicidios dentro de la clasificación de las lesiones de tipo intencional. Ok, ya se los ha mencionado por acá, es una primera causa de muerte, 1.24 millones es el último dato que cuenta o que refiere la Organización Mundial de la Salud, 1.2 millones de personas muertas cada año a consecuencia de lesiones viales únicamente en este caso, y más de 50 millones de lesionados y otro altísimo número de personas discapacitadas, ¿no? Los peatones, adultos mayores, ya hemos hablado de todo esto, los ciclistas y motociclistas, se consideran dentro de un grupo, sobre todo peatón, ciclista y motociclista, que por su naturaleza dentro de un grupo de usuarios vulnerables. Voy a aprovechar aquí Ana María, doctor, al implementar estas metodologías usted mencionaba que el peatón es lo primero que se tomaba en cuenta y que el transporte privado lo último. ¿Podría repetir eso? Por supuesto que sí, en un sistema vial, en un sistema seguro vial, hagan de cuenta que es una pirámide, y la punta de esta, la persona más importante a la cual se tienen que dirigir todas las intervenciones en prevención de accidentes es el peatón. Se tiene que promover la movilidad peatonal y eso ustedes lo pueden consultar en cualquier publicación o en cualquier informe mundial donde se hable de un sistema de movilidad. El más importante es el peatón y después del peatón sigue el ciclista, después del ciclista sigue el transporte público por la capacidad de transportar a un gran número de personas. Obviamente estamos hablando de un transporte público que realmente sea eficiente y que realmente sea seguro. Y posteriormente, bajando de nivel, ya nos vamos a encontrar con el motociclista y por último a todos los usuarios de vehículos, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que muchas veces en los países está invertida esta pirámide, ¿no? La prioridad lo tienen los vehículos, cuando en efecto la prioridad la debemos tener los peatones. Eso me parece que es una respuesta a Ana María González. Entonces voy a continuar. Son más datos, no es nada nuevo de lo que ya les he mencionado. Las lesiones, tanto intencionales como no intencionales, pues son responsables de un buen número de muertes en el mundo. 9% de todas las muertes en el mundo, 16% de todas las discapacidades en el país. Solo por darles un dato más local, en México, con base en los datos de INEGI,
Hoy en día hay 860,000 personas con algún tipo de discapacidad y la mayoría de ellos son una discapacidad para moverse, y estas 860,000 personas adquirieron esta discapacidad por un accidente, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema realmente importante. Y otro dato que existe por ahí de la industria aseguradora nos mencionaba, ¿no? Que el 70% de las personas que sufren una discapacidad no vuelven a encontrar trabajo. Entonces estamos hablando, insisto, de un problema que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con una comunidad, que tiene que ver con una sociedad completa. En nuestro país, hablando del tema de servicios de urgencia, en el último año aproximadamente 1.2 millones de consultas médicas en urgencias fueron solicitadas a consecuencia de una lesión. Entonces estamos hablando que el consumo como tal de recursos materiales, técnicos, humanos y financieros es altísimo, ¿no? A consecuencia de la atención a un evento que, insisto, pudo y debió haberse evitado prácticamente en su totalidad. Hay otros factores de riesgo. Les recomiendo que echen un vistazo al informe mundial de prevención de accidentes en niños. Por ejemplo, es un documento que publicó la Organización Mundial de la Salud, el cual es muy interesante, ¿no? Y esto viene a colación al último punto que está por aquí descrito, que hay personas, las personas con menores recursos tienen un mayor riesgo de lesionarse, ¿no? Y hay explicación para todo esto, y por eso es de que aprovecho para recomendarles que ustedes consulten este informe mundial. Por aquí yo lo tengo, hasta volteo a ver si lo tengo por acá. Es uno morado, muy bonito. Me lo pasas, Alma, por favor. Después de ahí, señor, excelente, ¿no? Este documento es el World Report, vamos aquí, el Reporte Mundial de Prevención de Lesiones en Niños, que publica la Organización Mundial de la Salud y en conjunto con la UNICEF. Es un documento muy, muy, muy interesante que, insisto, les recomiendo que los lean. Les va a abrir el panorama de manera muy amplia en el tema de la prevención de lesiones en niños, ¿no? E insisto, esto lo saco a colación porque, porque ahí se identifican diferentes factores de riesgo que tienen que ver con el hacinamiento, con la falta de supervisión de los padres hacia los niños porque tienen que salir a trabajar, porque son distancias muy largas que tienen que recorrer, que generalmente son cosas que caracterizan en este caso a las personas con menores recursos, ¿no? Entonces, no lo echen un saco roto, echen un vistazo a este documento, es bastante bueno en realidad, ¿no? Entonces, para seguir dando paso a estas láminas, pues ¿cuál es el problema, no? Que la misma doctora Marta Hija, que insisto, manda sus saludos. ¿Dónde lo obtengo? En línea, está en línea, búsquenlo tal cual, ¿ok? Búsquenlo en línea, lo van a poder descargar y lo van a poder dejar en un PDF y en su momento se imprimido, ¿ok? Menciona por ahí, Carlos, que son 860,000 discapacitados. Sí, son 860,000 personas las que tiene registrados INEGI, discapacidad por accidentes. Hay más personas discapacitadas, pero por otras causas. Yo específicamente, como estoy hablando del tema de accidentes, hoy en México son 860,000 personas las que tienen discapacidad a consecuencia de un accidente, ¿no? Ahí está la referencia, excelente, muchísimas gracias, ¿no? Ahí lo pueden consultar y bajar, ¿no? ¿Qué plantea en este caso Echeverry, la doctora Hija, ¿no? Países de ingresos bajos y medios, como México, en la vía pública hay una mezcla de usuarios. A la del tema peatonal, insisto, esta interacción entre los usuarios vulnerables con los vehículos motorizados. Sin efecto, esto aumenta la vulnerabilidad o la posibilidad de que suframos una lesión, ¿no? Hay intervenciones, insisto, los grupos vulnerables tienen que ser tratados de manera muy específica, y si ustedes gustan podemos hablar un poco más adelante del tema, un tema que es extremadamente importante. Hay quien lo menciona como un problema, ¿no? En lo personal yo no lo veo como un problema, que es el aumento en el uso de las motocicletas en nuestro país. Se ha utilizado como una alternativa de transporte porque resulta menos costosa, resulta más eficiente. Entonces se ha optado por muchas personas hoy en día a utilizar las motocicletas. Hay quienes las ven como un problema, pero pues no es un problema, es algo que está, es algo que llegó para quedarse y es algo que debe ser tratado. Entonces la interacción que hoy en día existe entre estos usuarios de motocicleta, bicicleta y peatones es muy alta. Hay 35, insisto, hay 35 millones de vehículos oficialmente registrados. Hay otros tantos vehículos, sobre todo en las franjas fronterizas, que no están registrados en nuestro país. 35 millones
de vehículos circulando en nuestro país. ¿Qué significa esto? Una alta interacción, una altísima exposición al riesgo y obviamente un aumento en la vulnerabilidad y la posibilidad de ocurrencia de las lesiones. Déjeme dar paso, lo que sigue por aquí. Ok, y también menciona la doctora Hija en este caso, por supuesto, que el atropellamiento dentro de las lesiones por el tránsito son más letales, son más severas y un altísimo nivel de discapacidad. Entonces estamos hablando de todo el impacto general, un impacto grande con lo que ya hemos platicado anteriormente con el tema de los costos que significa. Ok, aquí se hace un comparativo a nivel internacional, en este caso con la región de las Américas, es decir, el continente americano. Se hace aquí un comparativo entre los países. Pues bueno, no es nada nuevo lo que ya se ha comentado, pues México en este caso se calculó una tasa de 20.7 muertos por cada 100.000 habitantes. Pues bueno, no estamos ubicados desafortunadamente en una posición un tanto elevada en comparación con el resto de los países, ¿no? Y por ejemplo, me llama mucho la atención que está con una tasa muy baja Uruguay, con una tasa de 4.3 muertos por 100.000 habitantes, pero en Uruguay pasa algo también muy característico. En Uruguay son más motocicletas que vehículos circulando. Entonces ellos tienen un altísimo, quien se mata en Uruguay, vaya, es porque iba iba utilizando una motocicleta. Vamos a dar paso a la que sigue con esto. Y esto se demuestra, mira, es muy claramente, ¿no? Siguiendo hablando del tema de los usuarios vulnerables, cómo está distribuido en el continente americano, ¿no? América del Norte, Canadá y Estados Unidos tienen un problema, digamos, muy importante que tiene que ver con el uso de vehículos de 4 ruedas, ¿no? Y el problema tiende a disminuir en motocicletas, en peatones y en ciclistas. Pero si vamos a otros contextos culturales, como es el Cono Sur hace referencia a Argentina, por ejemplo, a Chile, a Brasil, nos encontramos que ellos tienen sí un problema importante de usuarios de vehículos de 4 ruedas, pero fíjense lo importante que tienen, 31% de peatones lesionados, más un 14, más un 5%, 30, 40, 50%, la mitad de sus muertos son usuarios vulnerables. ¿Qué pasa en países como México, la región mesoamericana, que se refiere a México con Centroamérica y las islas del Caribe, es la región centroamericana? Encontramos que es un problema, que sigue siendo un problema de vehículos, pero que el problema de los usuarios vulnerables va en aumento. Y cuidado, yo se los platicaba muchas veces pues como una fábula, ¿no? Recordarán aquella fábula de la rana que está dentro de una olla, ¿no? Que ponen a la rana dentro de la olla con agua, por supuesto, y la rana se siente muy tranquila, muy contenta, muy satisfecha, a gusto nadando, pues resulta que esta olla está encima de una estufa y alguien decide prender la llama. Entonces la rana comienza a identificar que la temperatura del agua aumenta un poco, pero se siente todavía tranquila, se siente conforme, bueno, el agua está tibia, me parece bien. Sigue pasando el tiempo, la temperatura sigue aumentando, empieza a identificar que el agua está caliente, sin embargo ella sigue dentro de su olla, sigue nadando, hasta que llega el momento en que la temperatura es tan alta que ni ella misma se da cuenta y fallece quemada esta fábula de la rana. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo llevo a esto, al fenómeno del motociclismo. Ahí está presente. Hay muchas más motocicletas. Han aumentado un altísimo porcentaje en los últimos años la cantidad de accidentes y muertos en motocicleta y no nos vaya a pasar lo que le pasó a esta rana, que cuando nos demos cuenta el problema sea irreversible. Ok, ¿qué es lo que se puede medir? Esto es lo que tenemos hoy en día. Nuestros sistemas de datos, nuestros sistemas de información te van a permitir identificar, o clasificar como tal ocurrencia de las lesiones, y las lesiones de tránsito en este caso pues están ocupando prácticamente un 30%, 10% de las muertes. Esto es en un promedio de las muertes del año 2000 hasta el año 2012, o sea, durante 13 años, haciendo un promedio, 10% de todas las muertes por lesiones son por peatones, 6% dentro de un vehículo, otros accidentes de transporte, en fin, ¿no? Y este pastel nos está dando cuenta de cómo se distribuyen las muertes de acuerdo o con base en el tipo de la lesión. Y observamos que la mayor parte de las lesiones, y esto se agudizó a partir del año 2007, fue a consecuencia de agresiones, es decir, los homicidios o las lesiones
intencionales, ¿ok? Entonces aquí es donde podemos observar el espectro de estas lesiones, ¿ok? Perdón porque me ando peleando aquí para poder dar paso a la siguiente, como estoy, pero bueno, ¿no? Podemos seguir adelante. Con base en la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª revisión, es también que nos encontramos con esta división, que no es más que lo que ya hemos venido platicando, utilizando la codificación, que generalmente está en la V, es donde podemos encontrar o identificar la causa de muerte, si fue dentro de un autobús, de un camión de carga pesada, si fue un peatón o un motociclista que va de la B20 a la B39, realmente el de 2 y 3 ruedas son motociclistas al mismo tiempo, el tema de los ciclistas, y pues bueno, no nos damos cuenta que en nuestro país ir dentro de un vehículo es riesgoso, ser un peatón es un asunto de alto riesgo en nuestro país, y bueno, otros accidentes, prácticamente el 40%, donde lo ponemos, no sabemos, ¿no? Hay un problema de un registro inadecuado de la información. Ok, ¿qué es lo que ha pasado últimamente en México? Pues bueno, una tendencia alta de las lesiones causadas por el tránsito, que como se los comencé diciendo, pues sí, del año 80 hasta la fecha ha aumentado solamente un 10%, y esto contextualizado en un aumento de más del 400% en el parque vehicular de nuestro país. Entonces, esto no es más que ya lo que les he comentado, unos datos importantes obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en su versión más reciente, que la 2012, 7.2 son a consecuencia de lesiones causadas por el tránsito, ¿no? Les voy a mostrar un dato que también es sumamente importante. Permítanme identificar esto para el perfil excelente de este. Yo tengo por aquí contabilizados, por ejemplo, les voy a mencionar, para hablar de los otros accidentes de las caídas, por ejemplo, en el año 2012, las lesiones por caídas, perdón que de repente me salte de accidentes viales, aquellos, pero en general recuerden que estamos hablando de todos los tipos de lesiones. En el tema de caídas se requirieron 419.992 días de estancia intrahospitalaria a consecuencia de las caídas. Entonces estamos hablando que es un problema de salud muy importante. Más de 72,000 personas egresaron de un hospital, afortunadamente por mejoría, siendo los adultos mayores los más afectados. Entonces, este tipo de datos ahorita me llegó a la mente, ahorita que estamos viendo esta cifra, que es también muy importante, ¿no? Casi 1 de cada 10 prácticamente de personas que están dentro de un hospital, pues fue a consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? Estuvo por lo menos 6 días pensando que hay fracturas de por medio, pensando que hay cirugías de por medio, dejó de trabajar un mes, y como se los comentaba, ¿no? Muchas de las personas que quedan con una discapacidad, desafortunadamente, no vuelve a encontrar trabajo, ¿no? Estos son los datos de Ensanud, de su comparación de su versión cuando era solamente de salud, del año 2000, hasta que también ya se volvió de nutrición, 2006-2012, y observamos un altísimo número de personas que refirieron. Recuerden que los datos de Ensanud en realidad no tiene una representación nacional, sino estatal, pero por lo menos nos da aquí un dato que que es confiable, por supuesto. Más de 1.370.000 personas sufrieron algún tipo de lesión a consecuencia de un accidente vial, ¿no? Entonces, todos estos datos que estamos leyendo o observando por acá nos sigue corroborando a lo que ya les he mencionado, ¿no? Costos indirectos, costos intangibles, un impacto muy importante en la salud mental. Los atropellamientos hoy en día siguen ocasionando un altísimo estrés postraumático, una gravedad de lesiones muy, muy importante, y en fin, ¿no? Los efectos a consecuencia de un accidente, un atropellamiento, una lesión de tipo intencional, tienden a ser realmente muy elevados, ¿no? Y bueno, hacer un poquito más referencia al peatón, por lo que sucede en los diferentes países, ¿no? Representan cifras que van del 40 hasta prácticamente 75%, depende del país donde se esté observando este problema. Sin embargo, sigue siendo, insisto, un problema muy, muy, muy importante, ¿no? Esto es en el mundo. Sin embargo, en nuestro país, como se los he comentado, el problema en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años es realmente elevado, ¿no? Es una de las primeras causas de muerte. Por ejemplo, no, hay una relación, digamos, a nivel nacional. Por cada 3 muertos, 3 iban dentro de un vehículo, y es un peatón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el DF? Es al revés, hay 3 peatones o una persona dentro de un vehículo. Entonces, las zonas urbanas, muchas zonas urbanas, tienden a presentar este problema,
Y pues son medidas, ¿no? Medidas que podemos tomar y que todos conocemos, que muchas veces tienen que ver desde el sentido común hasta asuntos de infraestructura, ¿no? Menciona por acá que los atropellamientos han estado siempre dentro de las primeras tres causas de muerte en los hombres y quinto en las mujeres, ¿no? Y aquí entra un asunto de género, ¿no? Porque los hombres tienden a ser más lesionados que las mujeres. De hecho, 80% de todos los muertos por accidentes viales corresponde al sexo masculino y el 20% al sexo femenino, ¿no? ¿Por qué son los hombres, no? Y aquí podemos entrar en un tema que creo que no es motivo, pero es un asunto de una cultura de la masculinidad, ¿no? Una masculinidad mal llevada, ¿no? Entonces, hay diferentes causales y el documento que les mencioné hace un momento habla también en el tema de los niños por qué la diferencia se presenta, ¿no? Porque son más los niños afectados que las niñas en este caso, ¿no? Pero eso no significa que las niñas o las mujeres no les vaya a pasar. A todas las chicas que nos están escuchando, también nos hemos encontrado con la medición que hemos hecho de algunos factores de riesgo. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos que va en aumento el número de conductores de sexo femenino que lo hacen bajo la influencia del alcohol, ¿no? Entonces, es un tema, estamos hablando de equidad o de igualdad de género, pero en este tema de la inseguridad vial no debemos optar por esto. Bueno, podemos seguir adelante entonces. Es un comparativo en tres entidades federativas de nuestro país. Y nos damos cuenta, por ejemplo, como en el caso del Estado de México, tienen un problema importante de atropellamiento, a diferencia de Baja California, que en este caso también podemos establecerlo o considerar como una de las causas, pues la exposición al riesgo, ¿no? El índice vehicular en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Monterrey, es muy diferente a la tasa de motorización que se presenta en estados como Baja California o como Yucatán, por ejemplo, ¿no? Que esto incide directamente sobre las posiciones de eso, ¿no? Es un asunto de salud pública que tiene que ser fortalecido, que tiene que ser potencializado y bueno, no, como ustedes saben, cuántas de los mensajes que generalmente recibimos o escuchamos en campañas o en temporada vacacional está dirigida todas van dirigidas hacia los conductores de vehículos y pocas van dirigidas hacia los peatones. No hay que olvidar diferentes factores de riesgo en los peatones, como es, insisto, los distractores, o muy frecuentemente también les recomiendo, bueno, muchos van bajo la influencia del alcohol, ¿no? También les recomiendo que por ahí consulten el reporte que hace el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, el CISBEA, en su publicación 2012, que también lo pueden encontrar de manera libre en la web, donde hacen algunas muestras en servicio médico forense, en servicios de urgencias, y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cómo muchos de la mortalidad de nuestro país iban bajo la influencia del alcohol o algún otro tipo de droga, ¿no? Hablando de ocupantes dentro del vehículo, como también hablando de los peatones, ¿no? Y como se los he venido diciendo también, es necesario, es importantísimo hacer investigaciones, identificar los factores de riesgo en países como el de nosotros, porque muchas veces hacemos referencia a países que no se parecen a nosotros, a países desarrollados, a países que tienen trabajando el tema de la inseguridad vial por más de 40 años y que evidentemente después de esos 30, 40 años las conductas son diferentes y obviamente tienen resultados positivos, ¿no? Tenemos que hacer investigación nacional, investigación local que fortalezca, insisto, a todas las intervenciones que se vienen realizando, ¿ok? Intervenciones de atención primaria, creo que ya le hemos hablado de esto de sobra desde un principio. Antes del accidente, pues pensemos en todo el entorno, que haya legislación, emisión de licencias de manera adecuada, el tema de infraestructura, el tema de mejores datos también tiene que ver con antes del evento, en fin, ¿no? Intervenciones secundarias que también podemos encontrar en los tipos de vehículos, en infraestructura, en el uso de vestimenta y ropa adecuada a los usuarios, por ejemplo, de una bicicleta o una motocicleta, ¿no? Aquí la doctora nos hacía un examen de lo que está sucediendo en el estado de Morelos, donde claramente no menciona por el artículo 125, ¿no? Que los peatones tienen que abstenerse de invadir la vía, ¿no? Sea cual sea la razón que tengan, nadie debe estar dentro de una vialidad, ¿no? Y eso ustedes lo ven en Morelos y estoy seguro que lo ven en Chiapas y que lo están viendo en Nuevo León, que lo vemos aquí en el DF todos los días, ¿no? Personas vendiendo, personas, como comenta por aquí la doctora, mendigando muchas veces en las vías públicas, ¿no? Entonces, no deben estar ahí. Y si está prohibido, ¿por qué están? ¿No? Como dicen por ahí, ¿no? Si está prohibido, ¿por qué lo haces? ¿No? Y creo que lo hemos escuchado todos hasta el cansancio,
Y en efecto, ¿no? Aquí entra la pregunta, yo sé que no debo ir a exceso de velocidad, a una velocidad adecuada. Bueno, ¿qué me motiva? ¿Cuál es mi móvil? Hacerlo. Cuando se queda un reglamento. Yo sé que me tengo que poner el cinturón de seguridad y muchas veces lo pongo solo debajo del brazo con el objeto de evitar la infracción. Pues si tú sabes que es para cuidarte, para limitarte el daño, para protegerte la vida, ¿por qué decido no hacerlo? ¿No? En el tema de los peatones, si sé que existe un paso peatonal en la esquina con un semáforo peatonal, ¿por qué yo también decido cruzar en medio de la calle? ¿No? Artículo 126, los peatones observarán las reglas siguientes, ¿no? Cuando no existan aceras en las vías, deberán transitar por el acotamiento, en fin, ¿no? Y prácticamente eso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué hoy en día decidimos adoptar conductas de riesgo que todos sabemos que una, lo hago, no lo debo hacer o lo debo hacer para proteger mi vida y además está funcionando, es una normatividad? ¿Por qué generalmente decidimos no hacer caso de la ley? ¿Okay? Propuestas de intervenciones de prevención primaria, hay múltiple bibliografía que todos pueden consultar para conocer las fuentes, las intervenciones en la vía primaria, a nivel urbano, a nivel del vehículo, y esto pues vaya haciendo referencia a lo que creo que ya lo platicamos todo esto, ¿no? Muy al principio de la presentación, cuando utilizamos la matriz de Haddon para hacer el ejercicio de los atropellamientos, reducir la velocidad de los vehículos de este motor, insisto, días 30, emisión de licencias, entornos sociales, políticas públicas, en fin, ¿no? Este tipo de intervenciones hay estudios, ¿no? Que nos mencionan que en efecto tienen un impacto positivo descendiendo entre el 25 y 75% pues de todas las lesiones, ¿ok? Y creo que esto es parte de lo mismo, ¿no? Aquí que estamos hablando de intervenciones, además te pido, ¿me puedes pasar este manual de momento? Quiero compartirles, ¿no? Quiero compartirles el Popol Vuh de la seguridad vial, la I de la seguridad vial, donde existe, gracias al Matora, absolutamente toda la evidencia científica a nivel mundial en el tema de inseguridad vial, ¿no? Y es este libro que está por aquí, lo voy a acercar también un poco a la cámara, se llama El Manual de Medidas de Seguridad Vial, el autor es Elvik, él es un sueco, ¿no? Si bien hace un momento les mencionaba que no es lo mismo lo que sucede en Suecia, lo que sucede en nuestro país, sin embargo, no es la experiencia de Suecia, es la experiencia del mundo en este tema. Ese es un poco el book que yo les quiero recomendar si quieren conocer toda la evidencia científica, lo que funciona, lo que no funciona. Muchas veces, ay, está voy a aprovechar este espacio. Yo leía una nota y bueno, considerando que el instituto está en el estado de Morelos, sé que el estado de Morelos y muy reciente, por ejemplo en Guatemala, pusieron chalecos a los motociclistas con el objeto de generar mayor visibilidad entre ellos, ¿no? Y digo, no, la intención es buena, la intención por supuesto que es buena, pero si ustedes consultan el libro que les acabo de mencionar, la evidencia científica hace referencia a que el uso de chalecos en motociclistas no disminuye los accidentes ni la severidad de las lesiones. Entonces, no hay como contar con esta evidencia científica, contar con datos que realmente sean precisos y concisos, por lo tanto, todo lo que digamos, todo lo que hagamos en cualquiera que sea nuestro ámbito, hay que promover que sea basado en evidencia científica. Estos son datos, es evidencia científica, intervenciones que tienen que ver con la visibilidad del peatón, que aquí sí, por supuesto, el tema de la visibilidad en el peatón es fundamental. Y recuerden, no hay que olvidar tampoco, hoy en día, la presencia de distractores entre los peatones y los peatones que también lo hacen bajo la influencia del alcohol, ¿no? Aquí hay diferentes fuentes que ustedes pueden consultar. La presentación me parece que está disponible, por lo tanto la pueden ver de manera un poco más detenida todos estos datos que aquí se presentan, ¿no? Por ejemplo, reducción del 20% en accidentes de tráfico y atropellamientos, hablando del tema de conducción bajo la influencia del alcohol, reduce 20% los accidentes y atropellamientos, los controles de los niveles de alcohol, ¿no? En las luces diurnas de los vehículos reduce hasta 15% los atropellamientos, ¿no? Entonces, todo este es el sustento a lo que se ha venido platicando, ¿no? Ya se los había mencionado, la doctora Ijar ha apoyado y ha estudiado durante muchos años este tema peatonal, el tema de los usos de los puentes peatonales, y como ustedes bien saben, ¿no? Me parece que hay unos puentes peatonales que habitantes en el DF, pero son obsoletos, ¿no? Y como bien lo comenta la doctora, en este caso, su utilidad
pues vaya, ¿no? Es cuestionable, ¿no? Se nos comentaba hace un momento, generalmente los atropellamientos son en grandes avenidas, obviamente la velocidad es mayor y la distancia de llegar de un punto a otro, vaya de una esquina a otra esquina, pues es, pues es generalmente más alta, ¿no? Aquí están descritos qué es lo que está pasando, nos comenta otro estudio del año 98, un poquito más antiguo, pero bueno, que son útiles, aunque están mal ubicados, son inseguros, inservibles, en fin, ¿ok? Entonces, esto no creo que ya haya ningún caso, ustedes lo pueden revisar más adelante. Creo que todo esto ya se ha dicho, ya lo hemos comentado, lo hemos platicado de manera, creo, si no es así, muy clara. Si no, díganmelo, por favor. En fin, ¿no? Y otros resultados por acá que ustedes podrán consultar más adelante, ¿no? Yo creo que no vale la pena que continúe haciendo alusión a esto, pero bueno, esta lámina sí es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la evidencia científica, de lo que hoy en día debemos conocer o contar con el objeto de hacer mejores intervenciones, es la geomática, ¿no? La geomática de los accidentes es muy importante, te permite identificar de manera muy precisa dónde está ocurriendo, qué tipo de accidentes, si son atropellados, ciclistas, motociclistas, si son vehículos, transporte público, dónde sucede. Tú sabes dónde están sucediendo las cosas, puedes hacer también intervenciones muy puntuales, puedes enviar auditores en seguridad vial que te evalúen las condiciones de infraestructura, las condiciones o comportamiento propiamente de los usuarios con el objeto de hacer más precisas las intervenciones, ¿no? Es una área de investigación que nosotros valoramos muchísimo y que realmente nos nacional pueden encontrar algunos documentos, un atlas del DF que hicimos muy bonito y en el sentido muy bonito, ¿por qué? Porque es muy útil, ¿no? Te permite identificar y como lo comentaba uno de sus autores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Luis Chías, hacía referencia a que el 80% de los accidentes, que está famosa ley de Pareto, ocurren en el 20% de las zonas geográficas. Entonces, no es necesario hacer intervenciones en un 100% de una zona geográfica, pero si lo haces basado en buenos datos, basados en evidencia científica, se asegurarás un resultado positivo, ¿ok? Este es el cálculo, bueno, el estudio que se hizo aquí en Instituto Federal, donde se empezaron a ubicar donde principalmente estaban ocurriendo los atropellamientos, ¿no? Y se identificó, por lo menos en un estudio un poco más reciente de esto, que son 26 intersecciones, únicamente 26 de las miles que hay en el Instituto Federal, donde se concentra la mayor parte de todos los atropellamientos en el DF, ¿ok? A manera ya de conclusiones, pues vaya, ¿no? Son los peatones, no es un grupo olvidado, al contrario, es un grupo que está muy presente y que tenemos que tratar de la misma manera, de manera muy especial, como un usuario vulnerable, en conjunto con los ciclistas, en conjunto con los motociclistas. Tenemos que pensar en su infraestructura, tenemos que pensar en la educación, tenemos que pensar en los diferentes factores de riesgo que están asociados a la inseguridad vial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo las lesiones, en este caso por el tránsito, están aproximadamente octavo, noveno lugar, hoy están en octavo lugar, esta diapositiva hace referencia a aproximadamente 8 años atrás, hoy en día ya pasaron al octavo lugar y cuidado, porque en 20 años o 25 años estarán como la tercera causa mundial de muerte. Recuerden, en nuestro país, depende de los diferentes grupos de edad, ya es primera causa en algunos grupos de edad y a nivel nacional, en efecto, es la octava causa general de muerte, considerando a todas las enfermedades, ya sea transmisibles o no transmisibles, ¿ok? Aquí nos empezamos a hablar de qué es la seguridad vial, no me meto al respecto, me parece que ha quedado bastante claro. Sería muy bonito, ¿no? Poder tener una imagen que dijera Cuernavaca, abajo, en lugar de Londres, Cuernavaca, con este nivel de orden, con este nivel de infraestructura adecuada, en fin, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país estamos en el camino, creo que vamos por el rumbo correcto, sobre todo considerando que la cifra de muertos es más o menos estable, con tendencia un poco a la alta, pero el parque vehicular realmente ha aumentado de manera exponencial. Ok, tenemos un reto muy importante, este es un problema de salud pública que debe estar en las agendas, que debe estar en las prioridades de todos aquellos que toman decisiones y también tiene que estar en la agenda de todos y cada uno de nosotros que como ciudadanos hacemos uso de las vialidades. Insisto, muchas veces hoy nos levantamos, fuimos peatones, nos subimos a una bicicleta, tomamos un transporte público, un camión, un taxi, tal vez nos subimos a un vehículo propio, fuimos peatones únicamente o nos subimos a una motocicleta. Todos somos corresponsables. Es un asunto, insisto, de respeto, de corresponsabilidad,
intervenciones que tienen que ser hechas desde el principio de la vida, desde la educación. Yo siempre se los he platicado y les he puesto por ahí otro ejemplo muy importante. Imaginen que esto es un barco, ¿no? Es un bote, es una lancha, ¿no? Con dos remos. Del lado izquierdo, o no importa el lado, tenemos la educación y del otro lado tenemos la aplicación de la ley. La ley está, la educación está. Si nosotros aplicamos únicamente educación y no hay leyes, estaremos dando vueltas en el mismo punto. Si hacemos únicamente aplicación de la ley, dientes en la legislación, pero no hacemos educación, nuestro bote sigue dando vueltas en el mismo punto. Pero si hacemos las dos actividades, nuestros remos de educación, nuestro remo de aplicación de la ley, de manera conjunta, de manera armónica y hacia un mismo punto, esta barca se irá hacia adelante, ¿no? Porque todos estamos buscando definitivamente salvar vidas, mejorar la calidad de vida de las personas, proteger a nuestros niños, proteger a los adultos y definitivamente aquí en el asunto de las reflexiones, que me parece que yo creo que no esto voy a terminar por asuntos del horario, tenemos que reflexionar que los problemas de la inseguridad vial, particularmente los atropellamientos, hay desigualdad, ¿no? Hay una mayor vulnerabilidad por parte de este grupo, vaya, vulnerable, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa al peatón, sí tiene la culpa en muchos casos, pero es un asunto, insisto, de corresponsabilidad, ¿ok? Las diapositivas siguientes tienen que ver con lo que está haciendo, lo que estamos haciendo aquí en el liderazgo de la doctora Marta Híjar, pero bueno, yo creo que no va a valer mucho ya la pena ahondar en ello. En general, todos se los he comentado de manera, desde los problemas que tenemos en la calidad de los datos, únicamente voy a utilizar esta única lámina para terminar. El asunto es multicausal, multifactorial. Tenemos que partir de una buena información, de unos buenos datos, de una mejor investigación. Tenemos que tener leyes integrales que consideren todos y cada uno de los factores de riesgo. Aplicar estas leyes, la emisión de licencias, que los vehículos sean los más seguros que estén circulando en las ciudades, el apoyo a las víctimas, la atención a las mismas, tema de infraestructura, involucrar a la sociedad, involucrar a la participación de la ciudadanía, el tema de la educación y el tema de la comunicación social. Todo esto es una esfera que está interactuada. No podemos aflojar en ninguno de estos aspectos porque tenemos que hacerlo de manera conjunta, de manera uniforme y de manera homogénea, ¿no? Y recuerden, ¿no? Yo les quiero dejar nada más como un último mensaje. Muchas veces decimos que el asunto de las lesiones, de la accidentalidad vial, corresponde a ciertas personas únicamente. No, insisto, que no se les olvide. Es un tema de corresponsabilidad. En nuestras manos también, como seres de luz, hay muchas cosas que podemos hacer. Y siempre hacernos la pregunta, ¿no? Si yo sé que no tengo que ir a exceso de velocidad, no infringir la ley, y no es únicamente por evitar una multa, sino es sino que es un asunto de respeto a las demás personas, de respeto a mí mismo y de respeto a las cuales las personas están bajo mi responsabilidad a ir en el mismo vehículo. Si yo sé que conducir bajo la influencia del alcohol es también los principales factores de riesgo, hay alternativas al consumo de alcohol. No se trata de no consumir alcohol, por supuesto que podemos consumir alcohol, pero si hoy decidimos prefieran no llevar un vehículo, utilizar un taxi. Hay taxis seguros también, ese es el tema de la inseguridad, es un tema realmente importante, ¿no? Y si alguien nos está escuchando o viendo que es motociclista, aprenda a utilizar bien tu motocicleta, respeta también y que seas respetado también. Siempre ponerte un casco, una vestimenta inadecuada y una recomendación que alguien me hizo, ¿no? Alguien que tuvo un accidente en moto, ¿no? Y la recomendación principal que me dijo para evitar un accidente en motocicleta es no le pierdas el respeto a la motocicleta. Y en efecto, en cuanto uno empieza a perder el respeto y empieza uno a ir a exceso de velocidad, a hacer piruetas, a no respetar la señalización, a posarte el rojo, le estás perdiendo el respeto a la motocicleta y a ti mismo. A tus niños, por favor, subirlos siempre en una silla portainfante. O el solo hecho de ir en el asiento trasero ya es un factor protector, pero si ven una silla portainfante adecuada a su edad y a su peso, obviamente le estamos protegiendo la vida en más del 70%. Y nosotros, como siempre, utilizar el cinturón de seguridad y distractores, por favor. Cuando vamos a conducir un vehículo y tenemos el celular apagado y a la guantera. Conducir un vehículo de motor o ser un peatón requieren los 5 sentidos en el camino, los 5 sentidos en el vehículo, los ojos, el cerebro, la mente, todo tenemos que estar al 100% en un vehículo.
conducir un vehículo requiere un alto nivel de responsabilidad. Y hoy en día obtener una licencia no debe ser un derecho, sino un privilegio. Aquella persona que hoy en día cuente con una licencia de conducir, se la tiene que ganar. Tiene que demostrar que realmente sabe conducir, pero de manera segura. Entonces, ya con esto yo termino. Son los factores de riesgo. Es un asunto de corresponsabilidad. Gracias.